Y ahora, desde el Global AI Bootcamp del Virtual Dev Show, demos la bienvenida a Anthony Díaz, consultor de ciberseguridad de IA, y reconocido en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. De manera especial, Anthony nos presentará inteligencia artificial para emprendedores. Anthony, bienvenido a tu casa. En comunidad, juntos lograremos más. Hey, hola, hola, ¿qué tal, Anthony? Bienvenido. Hola Daniel, ¿cómo has estado? Espero de que la charla del día de hoy pueda introducirlo mejor a la parte de la inteligencia artificial y comprender conceptos que escuchamos por todos lados, pero quizás no hemos tenido oportunidad de concretizarlos. Oye, interesante ese contexto de, la inteligencia artificial en contextos de emprendimiento, saber cuáles son las herramientas que vamos a poder contemplar para poder potenciar esa parte. Total. El objetivo de esta charla es demostrarles cómo funcionan las herramientas como ChatGPT y los distintos repositorios open source que están disponibles para aplicarlos en proyectos que pueden beneficiar a la sociedad y a las comunidades en los problemas respectivos. Entonces estoy muy contento de poder mostrarles esas dos partes de la charla de hoy. O sea, que de aquí vamos a salir con, o sea, si ya tenemos una idea para un emprendimiento, ya vamos a salir con un contexto de, cómo ejecutarlo de pronto a nivel tecnológico. Exactamente, ese es el objetivo, que comprendamos la tecnología detrás para poder aplicarla y optimizar la forma como la aplicamos para emprender y para generar soluciones que ayuden a su comunidad. Súper. Anthony, bienvenido una vez más. De hecho, mira, estamos con casa llena en este momento. Comentarios en el chat. Y antes de comenzar, una pregunta. ¿Desde dónde estás conectado en este momento? Estoy conectado desde Montreal, aquí en Canadá, que ya el invierno se está yendo, entonces, pero igual en el Polo Norte se siente el frío. En todo caso, mira, desde producción acá nos menciona que estamos listos para arrancar. Y Anthony, una vez más, desde tu casa, siéntete en ello. Y bueno, cualquier cosa por aquí andamos. Excelente. Bueno, para comenzar, como Daniel lo presentó, esta charla va a ser como una introducción sobre la inteligencia artificial para estudiantes emprendedores. Y les voy a mostrar por qué. Pero antes de comenzar, me gustaría saber en el chat cuántos de ustedes tienen una idea de emprendimiento o están desarrollando algún proyecto en sus escuelas o en sus trabajos. Entre tiempo, mientras van escribiendo, me quiero presentar un poco y mostrarles por qué el concepto de estudiante emprendedores. De hecho, yo empecé a emprender cuando estaba en el colegio secundario, desde los 16 años, haciendo distintos proyectos, como el que están viendo en pantalla, en el cual creé un reloj que utiliza energía solar y la energía térmica para cargar un celular que se llama UVOL. También un tablero que permitía dar clases en línea y así poder democratizar un poco más la educación. Ahora hay un proyecto en el cual estoy usando la inteligencia artificial y les voy a mostrar un poco de qué forma para poder simplificar el proceso de inmigración, de tal forma que ustedes puedan aplicar para venir aquí a Canadá en español y de forma automática sin necesidad de pagar mucho dinero. Y la otra la realicé, tu tiendecita, la que está en amarillo, la realicé durante la pandemia, en el cual conectaba a tenderos con los ciudadanos de mi ciudad Barranquilla para que pudieran interactuar y hacer el proceso de la economía. Alrededor de todo esto, me encantan los comentarios que estoy viendo, porque veo que hay varios de que ya están intentando cómo utilizar la inteligencia artificial en sus proyectos. Y para eso, así como exacto, va a ser, me gustaría saber qué estás intentando, si puedes dejar el enlace, sería genial. John también, si nos puedes hablar un poco más del proyecto que estás realizando, sería chévere. Y antes de empezar, quiero hacerles un disclaimer. Esta charla va a estar dividida en dos partes. La primera parte, en la cual les voy a hacer una pequeña introducción sobre los distintos acrónimos que quizás han escuchado
en este último año como AI, ML, NLP, para que todos estemos en el mismo capacidad de conocimiento para disfrutar las próximas charlas que se vienen en la tarde. Y la segunda parte es donde vamos a ver cómo podemos aplicar esos conceptos de una forma más práctica para emprender nuestros proyectos. Entonces, para comenzar, déjenme en los comentarios si hay algún algoritmo, algún acrónimo del cual ustedes no estén seguros qué signifique, pero que han escuchado muy repetidamente, y durante la conferencia la vamos a ir respondiendo. ¿Les parece? Bueno, empecemos. Y empecemos viendo a qué viene todo este revuelo, porque todo el mundo habla hoy de la inteligencia artificial generativa. Probablemente no hayamos visto un fenómeno mediático similar desde el nacimiento de las redes sociales o mismo el lanzamiento de los teléfonos celulares. Todos estos boom mediáticos tienen un factor en común. Es que tienen el poder de revolucionar nuestra sociedad y nuestro día a día, lo que significa que no solo tienen un impacto en el ámbito tecnológico, sino también en el impacto social. Sin embargo, hoy que la mayoría de nosotros tenemos acceso al internet, a las redes sociales y a los celulares, la velocidad a la que avanza el mercado de inteligencia artificial y las noticias que nos llegan es infinitamente mayor. Y esto hace que todos estos conceptos los podamos conocer y podamos determinarlos. Excelente. Pero veamos, de hecho, podemos ver lo rápido que esta adopción de tecnologías nacida después de 2005 se ha llevado con respecto a las tecnologías más antiguas, como la dirección asistida y los microondas. Incluso si nos fijamos en tecnologías más recientes, aquellas inventadas en los años 90 y los 2000, como el Internet o los microordenadores, las curvas de adopción son un poco más suaves y menos pronunciadas que las actuales. Mirando esto, podemos predecir fácilmente cómo se confirmará esta tendencia con las tecnologías impulsadas por inteligencia artificial generativa. Estaba tratando de repasar algunas de las actualizaciones anunciadas en este último año en inteligencia artificial y la verdad es que quedé loco con la cantidad de información que me llega a diario y por eso me dije, ¿sabes qué? Vamos a pasar la cronología, pero empezando un poco más de atrás. Vamos a ver un poco de historia para entender qué ha cambiado y a qué viene todo este revuelo. Entonces, definamos algunos preconceptos básicos sobre la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Y empecemos. Si ampliamos la ventana temporal, podemos observar cosas como que las cosas no siempre fueron tan rápidas. Los primeros proyectos en el ámbito de la IA se remontan a los años 60, cuando los investigadores empezaron a explorar la posibilidad de crear máquinas capaces de replicar algunas capacidades cognitivas, como la conversación. Inicialmente, con ese proyecto ELIZA, lo que hicieron fue que crearon un primer chatbot escrito que actuaba como psiquiatra. Sin embargo, pronto quedó claro que este enfoque no se adaptaba bien, ya que extraer los conocimientos de un experto, representarlos en un ordenador y mantener esa base de conocimiento de forma precisa resulta una tarea muy compleja. De pronto ya lo han experimentado cuando usan ChatGPT y quizás alucina un poco y les da respuestas que no corresponden a la realidad. Además de eso, imagínense cómo fue hace 60 años. Pues resultaba que era muy caro, entonces no era nada práctico. Y eso dio lugar a un fenómeno que se conoció como el AI Winter en los años 70, es decir, que no hubo desarrollo. Pero hubo un punto de inflexión que llega durante los años 80, 90, con la evolución tecnológica del hardware, de los microordenadores, que eran un poco más baratos y capaces de manejar gran cantidad de datos. Y esto fue junto con la creación de nuevos algoritmos, clasificados como Machine Learning o en español, como conocemos, aprendizaje profundo. A partir de estos patrones, capaces de aprender de los datos sin ser explícitamente programados con instrucciones específicas. En particular, estos nuevos modelos estadísticos, denominados redes neuronales, como vi que alguien escribió aquí, no son sino algoritmos inspirados en la estructura biológica del cerebro, formados por neuronas interconectadas. Y esto dio un impulso
grandísimo del desarrollo de la inteligencia artificial, al ser capaz de funcionar bien, tan bien como las neuronas. Ahora, en los años 2000, 2010, nacieron los asistentes virtuales, así como Siri, Cortana, Google Assistant, que también se basan en modelos lingüísticos basados en redes neuronales. Son muy competentes en un subdominio de la inteligencia artificial, conocido como el procesamiento del lenguaje natural, o NLP en inglés, y esto identifica una necesidad específica en la solicitud de entrada del usuario y que son capaces de emparejarlas con una respuesta adecuada. Es decir, cada vez que hacemos una pregunta a Siri, lo que va a hacer es recuperar información a través de una búsqueda web o una lista de respuestas predefinidas para responderte. Y hasta ahí eso era maravilloso. Pero ¿qué pasó? Que ahora mismo llegó la inteligencia artificial generativa, que es la tecnología de vanguardia, y es capaz de generar ejemplos a partir de una enorme cantidad de datos utilizados para entrenar un modelo. Y cuando digo enorme, piensa en todos los datos accesibles públicamente en Internet. Por eso hablamos de grandes modelos de lenguaje, o LLM. Y estos grandes modelos de lenguaje son utilizados para el entrenamiento y también para el cálculo, el número de cálculos que son capaces de manejar al mismo tiempo. En la imagen que ven aquí, pues se ve la salida como al preguntarle al ChatGPT que me escriba un poema, es capaz de generarlo en cuestión de segundos. Ahora, cuando hablamos de estos modelos lingüísticos, vamos a comprender cuál fue la progresión, cómo funcionan en realidad. Y no hay necesidad de ser muy técnico para hacerlo. Vamos a empezar cómo una red neuronal entiende una frase. En primer lugar, permítame decir que estamos hablando de modelos estadísticos, por lo que podría ser intuitivo que estos modelos funcionen mejor con números que con palabras, ¿no? Así que el primer reto que enfrentaremos es cómo podemos convertir estas palabras en números. Y hay 3 pasos fundamentales para hacerlo. El primero es que vamos a dividir el texto en una dimensión que varía de un idioma a otro, pero que suele ser entre un carácter y una palabra. Para simplificar esto, utilizaremos, cuando hable de palabra, utilizaremos el término token. Entonces, cuando le diga token, ya saben que es la división que estoy haciendo entre una palabra y otra. Una vez dividido estos textos en tokens, podemos construir un diccionario en el que cada palabra tenga un número. Existen múltiples algoritmos que realizan este tipo de incrustación. Uno muy popular es el llamado bolsa de palabras, o bag of words en inglés, que crea estas correspondencias teniendo en cuenta la frecuencia de que cada palabra salga en un texto. Ahora, ya hemos creado el diccionario, hemos dado un valor a cada palabra. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el segundo paso será definir la longitud estándar para cada espacio de incrustación, lo que significa definir el tamaño que vamos a dar a cada vector que representa mi texto. En nuestro sencillo ejemplo podemos establecer que hay una dimensión 10, ya que hay 10 tokens diferentes, recogiendo así el número de tokens que aparecerán en el orden. Si el texto de entrada es más corto que la dimensión, si el texto de entrada es más corto que la dimensión estándar predefinida, el resto de la matriz se rellena utilizando un marcador de posición que podemos definirlo como 0 normalmente. Ahora, una vez convertido mi texto en una matriz de números de longitud estándar, puedo utilizarlo como entrada para el entrenamiento de una red neuronal. En términos sencillos, cada nodo compone una red que se activa o no mediante una función de activación, calculada como una suma ponderada de las entradas de una neurona. En el ámbito de procesamiento del lenguaje natural, los pesos incorporan un valor semántico. Es decir, que cada palabra va a tener un valor que se va a procesar. En este caso, como podemos ver, podemos notar que los pronombres he y she están mucho más cercanos que el pronombre she y la palabra coffee. Pero de hecho, como estas dos son tipos de bebidas, están mucho más cercanos. Y esto genera como un diccionario en 3D.
Pero ahora bien, es fácil comprender que para representar todo el significado de una frase o un texto no basta con representar las palabras en un espacio semántico. La razón es que el contexto importa. Es decir, que la misma palabra puede asumir un significado diferente según el contexto en el que se utilice. Y esto especialmente es cierto en nuestro idioma. Tomemos este ejemplo, en el que, por ejemplo, en inglés el verbo had para español puede significar tomó para decir ella tomó café o tener para decir ella tenía fuerza. Pero ¿cómo podemos decir que los dos términos tienen un significado diferente basado en las frases? Pues buscamos el contexto. Vemos cuál es la palabra que le sigue después del verbo para identificar cuál es el campo semántico al cual se junta un poco mejor. Así es exactamente como funcionan las redes neuronales recurrentes, lo que comúnmente se conoce en el ámbito de la PNL, que procesan colecciones de palabras incluidas en una ventana lineal predefinida, desplazándose por el texto a medida que el modelo lo lee y lo analiza. Y una vez codifica mi colección de palabras en una idea más compleja dentro del espacio semántico, también es posible decodificarla en la salida que varía según el dominio de la aplicación y en el caso en el que sea. Pero, ¿qué hay? ¿Cómo se hace todo esto? En este punto, se puede argumentar que las redes neuronales no son tan nuevas. Y si esos modelos ya eran capaces de hacer este tipo de cálculo para asistentes virtuales como Siri, ¿por qué los modelos de gran cantidad de datos más recientes son tan revolucionarios? Bueno, el principal límite es que estas redes neuronales es el concepto en el que se basa su funcionamiento. Estas nuevas redes neuronales utilizan el llamado contexto inmediato, que son algunas palabras en torno al término de análisis. ¿Y dónde está el problema? Es que imaginemos en Siri que tenemos esta frase y deseamos que nuestro modelo sea capaz de responder a la pregunta ¿por qué María no aceptó el café? Pues para responder una pregunta así, nuestro modelo debería ser capaz de correlacionar la expresión no aceptó el café con ella y después el pronombre ella con María, abarcando una ventana de palabras bastante larga. Y cuanto mayor sea la dimensión de esta ventana, de estas frases, mayor será la complejidad del modelo, el coste de su entrenamiento y la probabilidad de que se equivoque también. Y entonces, para eso, lo que se ha hecho es que se inventó algo que se llama modelos transformadores o transformers. Este invento ha permitido una revolución en el ámbito de redes profundas y ha sido un mecanismo de atención, de nuevo, inspirado en la capacidad cognitiva del cerebro humano para dar un peso diferente a la entrada que recibimos, de forma que podemos centrarnos, por ejemplo, en una voz que nos habla y aislarle del ruido que hay alrededor. Del mismo modo, la idea básica de este mecanismo de atención es que cada vez que el modelo intenta predecir una palabra de salida, solo utiliza partes de una entrada donde se concentra la información más relevante en lugar de una frase entera. ¿Ok? Y se ha construido una nueva arquitectura de redes neuronales que es conocida como transformer. Esta arquitectura utiliza lo que se denomina la atención de múltiples cabezas. Es decir, combinando múltiples cerebros, como si fueran inteligencias que trabajan de forma conjunta, se crea un modelo que pueda atender a distintas secuencias de palabras de forma simultánea, analizando así múltiples combinaciones de relaciones de palabras y generándonos una respuesta casi inmediata. Una arquitectura de transformador siempre se compone de un codificador y un decodificador, como lo mostramos hace poco. Y en el ejemplo de la traducción, lo interesante es que el codificador tiene como entrada una frase a traducir, mientras que el decodificador tiene la parte oculta de la frase, ya traducida. La salida de este decodificador es el siguiente token traducido. Y en una lista de posibles tokens, según su probabilidad, se puede dar esto. Ahora, en el caso de los GPT-3, del GPT-4, no se elige el siguiente token con la probabilidad más alta, sino que se añade un grado de aleatoriedad o se conoce como temperature,
que de manera que el modelo no es determinista. No siempre tenemos la misma salida, la misma entrada. Es decir, que si a ChatGPT le hacemos la misma pregunta 2 veces, es posible que nos genere resultados diferentes. Y a esto es lo que me refiero cuando les digo que es un transformador. Transformador es la T que está en la GPT. Y GPT son los generadores de modelos que incluyen modelos entrenados con una gran cantidad de datos no supervisados. Es decir, que simplemente son enviados a una base de datos y el sistema lo va comprendiendo a partir de los datos supervisados que le fueron dados antes. Esto incluye ya sea libros, artículos, sitios web, videos, de tal manera que el modelo pueda aprender la representación general del lenguaje que luego se puede ajustar para tareas específicas. Como pueden ver ahí, el tamaño de los parámetros aumentó cada vez más de una versión a la siguiente, junto con la dimensión del espacio semántico, porque se tradujo a un mejor rendimiento y eficiencia del modelo. En términos más sencillos, cuantos más parámetros escuchen, cada vez que lean una noticia, es posible que les diga, este nuevo modelo de lenguaje tiene 7 billones de parámetros, o tiene 3 billones de parámetros. Pues estos parámetros permiten de determinar cuánto conocimiento tiene la máquina. Además de las distintas generaciones de modelos, es posible que hayas escuchado hablar de las distintas familias por generación. Por ejemplo, ahí como pueden ver, GPT-3 tiene Ada, Babbage, Curie, DaVinci, que identifican la capacidad y también el coste relativo por cada modelo. Sus nombres están ordenados de forma alfabética y de esa forma es más fácil identificar el modelo. Por eso Ada es el primero, Babbage es el segundo, Curie, DaVinci y sigue consecutivamente. Sin embargo, todas estas generaciones de modelos comparten el mismo principio de funcionamiento. Al ser modelos preentrenados, son capaces de aplicar sus conocimientos en tareas para las que no fueron explícitamente entrenados. Y esto es lo que lo revoluciona con respecto a los primeros asistentes como Siri. Ahora, veamos los términos claves antes de pasar ya a la próxima etapa. Y viendo aquí los conceptos claves que comparten todos estos modelos, podemos encontrarnos que está el prompt. ¿Qué es el prompt? Es generalmente la entrada textual que nosotros le damos. Según los distintos casos de uso, puede contener simplemente una frase o puede completar un contexto adicional que proporciona como la orientación sobre las tareas y cómo ejecutarlo. Y yo creo que poco a poco estamos mejorando la forma como introducimos prompt para aquellos que han usado ChatGPT. La segunda etapa viene siendo la compleción. ¿Qué es la compleción? Es la salida del modelo, que es generada a partir de las instrucciones que hemos dado. Y por supuesto, a partir de los datos con los que se ha entrenado este modelo. La salida se genera de un token cada vez, según su probabilidad de completar el texto actual. Por eso, cada vez que nos dicen que usamos un modelo y de entrada nos cobran un precio por los tokens que usamos, es decir, por el número de palabras que ingresamos, pero de salida hay un precio diferente por el token que usamos, significa que el número de tokens de salida viene del completion y el número de tokens de entrada viene del prompt que nosotros le damos. Y por último está el número de tokens que ya lo hemos hablado. Ahora, Microsoft tiene una asociación muy pública con OpenAI. Este último trata de generar modelos de inteligencia general. Cuando hablamos de eso, podemos ver los distintos modelos que han generado para resolver distintos problemas. Está GPT 3.5 o GPT 4 para generación de texto. Hay modelos para la generación de código como son Codex, o para la generación de imagen como son DALL-E 2, DALL-E 3, y mismo para la generación de voz, como es el modelo de voz a texto, como es Whisper, y de texto a voz, como es TTS. Pero no son los únicos. De hecho, les recomiendo a ustedes, si están comenzando en el medio de la inteligencia artificial, que visiten Hugging Face. ¿Alguno de ustedes ya había escuchado hablar de Hugging Face? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. ¿Y qué es Hugging Face? Es una comunidad muy parecida
a GitHub, donde están los desarrolladores que vienen y comparten de forma abierta los proyectos en los cuales están trabajando. Y eso nos permite poder probar distintos modelos sin necesidad de tener una máquina súper potente, ya que podemos trabajar Hugging Face de forma remota y usando los servidores que ellos usan para cada proyecto. ¿Qué tipo de proyectos podemos encontrar en Hugging Face? Pues podemos encontrar Mistral AI, que es una empresa que hace competencia a OpenAI, pero es una empresa europea que crea modelos como ChatGPT, pero de forma abierta, para que tú lo puedas usar de forma gratuita. Está Gemma, que es la inteligencia artificial de Google, y está Llama 2, que es el modelo de lenguaje sacado por Meta, es decir, por la casa matriz de Facebook. Si quieren usar todos estos modelos, les voy a dejar el enlace aquí en el chat privado para que se los compartan, ya que lo interesante es que Hugging Face te deja... Hugging Face te permite... vamos a ver si me deja. Hugging Face te permite poder chatear y probar cada uno de estos modelos de forma gratuita sin necesidad de registrarte o mismo registrándote. Otra de las utilidades muy interesantes que permite Hugging Face es que te permite crear asistentes usando una base de conocimiento. Gracias, Daniel. Usando una base de conocimiento predeterminada, así como te permite también OpenAI con su versión paga. La diferencia es que Hugging Face te lo permite hacer de una forma gratuita, de crear tu propio asistente y además probarlo con cada uno de estos modelos que les estoy mostrando y más. Entonces les recomiendo de que vayan, chequen más tarde cuando se hagan todas las conferencias y prueben en sus proyectos. Ahora, con todo lo que les he dicho, es algo muy importante que debemos tener en cuenta es que debemos usar de forma responsable la inteligencia artificial, ya que todo lo que creemos va a tener implicaciones sociales y va a tener implicaciones reales. Por eso, es importante mentalizarse que la salida de un modelo generativo de IA no es perfecto. Y a veces la creatividad del modelo de lenguaje puede jugar en su contra, dando como resultado una combinación de palabras que el usuario humano puede interpretar como una mistificación de la realidad o puede resultar mismo ofensiva. En esos casos hablamos de alucinaciones de modelos. Y ya te he explicado cómo funciona un gran modelo lingüístico, un LLM, para destacar que detrás de ahí, lo que parece magia no es nada más que un modelo estadístico, un modelo matemático. Es decir, que la IA generativa no es inteligente, al menos en la definición más amplia de inteligencia, que incluye razonamiento crítico y creativo, o mismo inteligencia emocional. Tampoco es determinista, ya que como hemos explicado antes, añade un cierto grado de aleatoriedad a la hora de seleccionar el siguiente token a emitir, o la siguiente palabra. Por lo tanto, no es digna de confianza, ya que las alucinaciones, como referencias, contenidos y afirmaciones erróneas, pueden combinarse con información correcta y presentarse de una forma muy persuasiva y confiada, lo que dificulta su identificación sin una inspección minuciosa. Por lo tanto, tenemos que tener esos factores en cuenta para los próximos meses y los próximos años, no caer en noticias falsas que van a ser mucho más creíbles por la forma como van a ser presentadas. Otra cosa es que la IA generativa no es capaz de entender el lenguaje ni las matemáticas y no conoce hechos que no estén en su conjunto de datos de entrenamiento. Por ejemplo, GPT-3 no sabe nada sobre la muerte de la reina Isabel. ¿Por qué? Porque este tipo de tecnología, su base de conocimiento, paró mucho antes de que ese hecho pasara. Así que cuando trabajamos con este tipo de tecnología, debemos reconocer no solo su potencia y sus capacidades, sino también cuáles son sus limitaciones. Sobre todo porque esas limitaciones pueden tener repercusiones cuando esta tecnología se aplica en escenarios delicados como la medicina o en casos que sean más touchy que se trabaje con la sociedad. Así que con eso terminamos la parte 1. Vayamos rápidamente a la parte 2. Y es, ahora, ¿qué puedo hacer con ese conocimiento? ¿Cómo puedo emprender usando esto que acabo de comprender? Entre tiempo, déjenme preguntas aquí en el chat
He visto de que para muchos es la primera vez que escuchan Hugging Face, entonces los invito a que lo prueben, pero vayan dejándome las preguntas y al final vuelvo y se las voy respondiendo. Entonces ahora pasemos a la parte práctica y es, ¿cómo puedo valorar mi idea? ¿Cómo puedo crear una idea de emprendimiento? O más bien, para eso hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Cuál es el problema que quiero dedicarle tiempo para generar una solución? ¿Por qué les digo de que sería más importante concentrarse en el problema que en tu idea? Y es porque tu idea es muy probable que vaya a variar a través del tiempo a partir de los mensajes que tengas. En mi caso, estoy desarrollando un proyecto en el cual el objetivo es simplificar el proceso de inmigración. ¿Y cuál es el problema que encontré? Uno, que el acceso a la información para migrar a Canadá es un poco complejo. Está limitado en francés e inglés, lo que hace que las personas que no hablen estos idiomas se les complique aún más poder encontrar información. Y la otra solución es contratar a consultores de inmigración o abogados. Y esto es un limitante para las personas que no tienen muchos recursos económicos para hacerlo. Entonces, me he concentrado en ese problema y lo que he hecho es hacer entrevistas a personas que han pasado por este proceso, así como mi familia, para comprender un poco mejor qué se puede hacer para resolver. Y he empezado a construir MVP. ¿Qué es un MVP? Es un prototipo. Y este prototipo no necesita de ser perfecto, no necesita de ser bonito, necesita de ser funcional. ¿Cuál ha sido el primer prototipo que construí? Es a partir de esta inteligencia artificial generativa, de estos modelos grandes de lenguaje, le agregué una base de conocimiento. ¿Y cuál es esa base de conocimiento? Usar todo el conocimiento que está en las páginas del gobierno de Canadá relacionado a la inmigración para que nuestro LLM aprenda y de esa forma pueda responder a cualquier pregunta que ustedes tengan sobre inmigración en el idioma que ustedes prefieran. Es decir, nosotros podríamos ahora entrar a la base de datos y tener una conversación con esta IA. De hecho, les voy a pasar el enlace por si quieren visitarlo. Aquí en el chat privado. Y hacerle cualquier pregunta que tengan relacionada a la inmigración en español, en portugués, en francés, en inglés, y les va a dar una respuesta inmediata sin necesidad de pagar por este servicio. Ahora, ¿cómo puedo construir un MVP? Pues resulta de que con el estatus que podemos tener como estudiantes, tenemos muchos recursos gratuitos. Mismo si no somos estudiantes, existen muchas plataformas que nos permiten poder usar esos recursos y poder beneficiar de ellos para realizar nuestros primeros pasos. Uno de ellos es el GitHub Student Developer Pack. Si no lo conocen, se lo recomiendo porque lo que ha hecho GitHub es poner un paquete de tecnologías, todo en un mismo sitio, en el cual ustedes pueden tener acceso a créditos, a dinero, para poder intentar. Y estas tecnologías son de las más utilizadas en el mercado, lo cual lo hace súper interesante. En mi caso, esto me permitió poder comprar el dominio de mi sitio web, adquirirlo de forma gratuita más bien, porque no pagué, de poder adquirir un sistema de seguridad para poder asegurarme de que toda la información que la gente va a dar esté segurizada y anonimizada, de poder construir bases de datos, de poder desarrollar esto a partir de una forma más sencilla, utilizando, por ejemplo, GitHub Copilot para hacer el código, y así. Ahora, algo que es muy importante a nivel de la idea, y que he encontrado al momento de hablar con jóvenes que quieren lanzarse a emprender, es que no tengan miedo de hablar de su idea a otras personas, ya que al fin y al cabo lo que va a hacer la diferencia es la ejecución. Es cómo vas a desarrollar esta idea lo que va a hacer la diferencia entre dos personas que estén teniendo la misma idea en el mismo tiempo. Ahora, ¿cómo puedes ejecutar? ¿Cómo puedes hacerlo de una forma
sencilla, económica y rápida. Para eso, este es el método que yo utilizo. Una vez que tengo una idea, las anoto en papel, defino cuáles son las prioridades y creo un prototipo. De este prototipo, defino qué es lo que me gustaría medir. Por ejemplo, en mi caso, para las respuestas, medía qué tan preciso era la información que recibían las personas, qué tan limitado era el conocimiento sobre distintos programas de inmigración, y a partir de eso, y para compartiéndolo con personas, puedo tener data, que esa data me permitió aprender y hacer iteraciones de la solución que estoy desarrollando. Y de esa forma, siento que es la más óptima para poder avanzar rápidamente. Entonces, creen, definan factores que puedan medirse y aprendan de ellos para poder avanzar rápidamente. Ahora, hay 4 factores claves que yo siento que es importante para cada emprendedor. Y es aprender, tomar el tiempo, así como están haciendo ustedes esta tarde, de escuchar a otras personas para aprender, para comprender nuevos conceptos. Es muy importante. De hecho, yo vacié toda mi tarde para poder estar aquí con ustedes y escuchar todas las charlas que se vienen porque son súper interesantes. Conectar, no tener miedo de escribirle a las personas que estamos aquí y conectar con personas que ustedes sientan que pueda ser útil para sus proyectos, ya sea por LinkedIn, por Meetup, por todas estas comunidades como Microsoft Student Ambassador o la comunidad de MVP como de Daniel, se los recomiendo. Y esto les va a permitir al momento de conectar y aprender, de saber qué crear a partir de las problemáticas que ustedes ven en el día a día en su comunidad. Y no solo quedarse con la parte de crear proyectos y guardarlos, es también importante compartirlos. Y compartirlos con las masas, compartirlos con personas que ya sea para comercializarlo o si no sea simplemente para poder ayudarlo, es muy importante poder compartirlo, ya que de esa forma pueden tener feedback. Es donde les recomiendo de visitar plataformas como Hugging Face, que hablamos, o GitHub también, para poder ver de qué forma otros desarrolladores a través del mundo están desarrollando proyectos y colaborar con ellos o aprender de ellos para poder dar una solución a un proyecto que ustedes tengan. Con eso me despido y les doy muchas gracias por su tiempo. Si quieren conectar conmigo, pueden escanear el código QR y escribirme por las redes sociales y me dará mucho gusto hablar con ustedes. Pero creo que todavía tengo un poquito más de tiempo, Daniela, para poder responder algunas preguntas, si alguien tiene preguntas. Sí, tenemos unos cuantos minutos. Oye, excelente. Está la motivación, pero sí, vamos primero a los comentarios antes de ver algunas cosas adicionales. Por acá John nos dice, por ejemplo, soy diseñador gráfico de Cali, pero me interesa empatar mi área con la IA. Entonces ahí surge también como que la pregunta, ¿cómo hago? Cada vez estoy viendo herramientas en el cual se está aplicando la inteligencia artificial en estos casos, como plataformas como Canva, que eran conocidas y que simplificaba un poco el diseño de diseño UX. Ahora están permitiendo poder usar la IA a través de prompt para poder facilitar la adopción. Pero sería de buscar cuáles son estas plataformas en línea y dependiendo de las necesidades puede ser usando los mismos chatbots para poder responder esas preguntas. Un ejemplo de plataforma podría ser Microsoft Designer, por ejemplo, que está ya dentro de todo ese contexto, mandando prompts para generar diseños, editarlos, crear afiches y todo lo relacionado, por así decirlo. Muy cierto. Sí, Luis también menciona, yo soy desarrollador web de Medellín y utilizo ChatGPT para mejorar mis tiempos de desarrollo. Y eso es importante en cuanto a herramientas también, ¿no? Claro que sí. De hecho, Luis, si estás usando ChatGPT, te recomendaría probar Codex, que es como el ChatGPT especializado en programación para
de OpenAI, y también está GitHub Copilot, que es muy bueno y que ofrece una versión gratuita para estudiantes y educadores. Y sus variantes también, las de GitHub Copilot Chat, que hace uno preguntas con el código, o sea, con el mismo contexto. Increíble, ¿no? Y bueno, también Luis agregaba, ¿cómo podría uno empezar a manejar Hugging Face? Hugging Face, lo interesante es que tienen un par de videos que te dan introducción de cómo puedes utilizar cada repositorio. Lo chévere es que es una formación como de media horita nada más, y hay videos también en español, en los cuales te introducen a la plataforma y te muestran cómo están organizados normalmente los proyectos. Lo chévere con Hugging Face es que con la versión de chat puedes utilizar enseguida la plataforma para probar los distintos modelos sin necesidad de descargarlos en tu ordenador, o tener que cogerlos, o tener que tener una carta gráfica fuerte para poder correrlos en tu servidor, porque esa es la problemática que teníamos antes y que limitaba mucho la adopción de la inteligencia artificial. Entonces, en Hugging Face funciona un poco como GitHub. Lo pueden decir, Luis, si ya has usado GitHub, pero lo chévere es que hay como portafolio de proyectos por cada empresa. Y Hugging Face, lo interesante es que cada empresa, así como Microsoft, está Meta, está Google, tienen el repositorio de todos los proyectos que han ido desarrollando sus investigadores de forma abierta, para que tú puedas usar esa información en tus proyectos sin necesidad de desarrollar desde cero. Súper. En este caso, Val agrega esto muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo también tenía la duda un poquito. William menciona, por favor, háblanos de la arquitectura de proyectos basados en servicios de Azure y de AI. En este caso, la plataforma que tú creaste para el servicio o más bien para proporcionar información sobre la migración a Canadá, un poquito por detrás, ¿qué fue lo que utilizaste? Pues comencé usando Azure con OpenAI, y estoy desarrollando, porque lo que pasa en esta carrera de inteligencia artificial es que cada vez salen modelos más poderosos. Cada semana sale un nuevo modelo que es más económico y más poderoso que el anterior. Entonces eso hace que estoy desarrollando dos modelos simultáneos, uno con Mixtral, que es open source, y otro con Azure OpenAI, que permite hacer bueno, son distintos servicios. En Azure está Search, que permite tener una base de conocimientos, y está GPT 3.5, que permite interpretar ese conocimiento y poder generar respuestas más humanas a las búsquedas. Como dice Margarita, felicitaciones, Anthony, excelente charla. Gracias. Y antes de cerrar, también una pregunta. En este contexto, cuando hablamos de emprendimiento, muchas veces lo que uno busca para materializar su idea es oportunidades, son oportunidades lo que uno busca, ¿no? Entonces, hay una de ellas dentro de Microsoft, que es Microsoft for Startups. Entonces, ¿sí? Sabemos que has tenido la oportunidad de entrar a este programa y ver si de pronto nos puedes comentar un poquito brevemente al respecto para que la gente pueda conocer sobre este programa también. Claro, Microsoft for Startup es un programa creado para fundadores que tengan ideas que generen un impacto social o en los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Y lo interesante es que te brindan recursos para poder usar las plataformas de Microsoft, pero más allá de eso, te brindan un mentorado que te permite poder guiarte en el desarrollo de tu proyecto. En mi caso, por ejemplo, además de tener una beca con OpenAI, con miles de dólares en recursos, también miles de dólares en recursos para desarrollar mi plataforma en Azure, también nos permite usar otras plataformas como Bubble, que para los que no conocen, es una plataforma en la cual puedes crear tu sitio web o tu aplicación sin necesidad
de programar. Es todo con bloques y arrastrando, entonces muy interesante. Está Miro para poder hacer la gestión de proyectos. Y para mí, aparte de todos esos recursos financieros, el más valioso que te ofrece Microsoft for Startup es el hecho de que puedes colaborar con especialistas de esas plataformas para que te puedan mentorar y te puedan guiar de forma gratuita a través de tu proceso. Y que dependiendo de la etapa en la que te encuentres en tu emprendimiento, ellos te van a ir desbloqueando ciertos beneficios para motivarte y para poder guiarte en todo el camino de crecimiento. El acceso a ese programa es gratuito y pueden aplicar ya. Toma 2 a 3 días hábiles para que les respondan y les den una guía. Entonces, les Súper recomiendo, si rápido. tienen una idea, apliquen. Genial, gracias por ese dato. De hecho, en el chat pueden ver también el enlace y es una oportunidad increíble porque son muchos recursos en el cual normalmente, inclusive a veces como MVPs también, vi que con este programa de Startup Founder Hub tienen recursos, o sea, son bastantes los recursos que tienen en cuanto a créditos, por ejemplo, de Azure, es un número bastante grande, entonces es una gran oportunidad, por ejemplo. Mismo para aquellos que tienen plataformas de venta en línea, como más como proyecto social, hay un beneficio que descubrí ayer y me pareció interesante, es con Stripe, que es la plataforma que maneja los pagos. Tienen, creo que son, para comenzar, $25,000 que son exentos en pagos. Es decir, que en vez de pagar un 4% que normalmente se le paga a la plataforma por cada transacción que pasa por ahí, vas a obtener hasta $25,000 que no va a ser cobrado. Y para alguien que está comenzando su negocio, es un push muy bueno. Buenísimo, porque es lo que va a uno permitir salir adelante ya cuando uno tenga como que la capacidad económica de poder que la empresa siga fluyendo, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y en este contexto, bueno, Anthony, muchísimas gracias una vez más por el apoyo, por compartir tus conocimientos con la comunidad, es increíble. Queda la motivación también para poder seguir adelante en este contexto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aquí sigo, así que si tienen preguntas en el chat, ahorita me conecto desde YouTube y empiezo a responder. Voy a estar pendiente para las próximas charlas porque me interesa mucho. Súper, súper. Entonces, seguimos en comunicación. Excelente. Listo, muchas gracias. Nos vemos, Anthony.